sigamos conversando. Y hoy vamos a conversar sobre el futuro del hombre, sobre este siglo XXI que estamos estrenando. Y vamos a preguntarnos si vale la pena mirar hacia adelante, si vale la pena esperar. He leído no hace mucho un libro muy largo que me impactó desde que abrí la primera página. Es la vida de uno de los críticos literarios más grandes de la Alemania actual, y es judío. Vivió o fue metido a la fuerza en el gueto de Varsovia, de donde todos los días iban sacando 10.000 judíos para la cámara de gas. Y él veía cómo cada día había 10 hombres y mujeres y niños menos, y que un día le dirían a él: camina. Estaba casado con una judía. Pasaron los días y a cada día le buscaba su vuelta, a cada día le buscaba su esperanza. Eran subhumanos y los guardias de Hitler le hacían repetir muchas veces que eran subhumanos y casi se lo llegaban a creer. Ropas sucias, barbas largas, carestía de agua, sin alimentos, y cada día menos gente en la calle, y rumores que ya mataron a tantos, que se esperan tantas muertes. Mientras tanto, los aliados avanzando, pero será posible, imposible. Se les nota muy vencedores a los partidarios de Hitler. Y un día le tumbaron la puerta. Y un soldado de Hitler con ametralladora le dijo: lo mínimo necesario, camine. Voceó a su mujer y se pusieron en la fila. En la fila para agarrar el tren e ir a la cámara de gas. Y estando en la fila, se le prendió un bombillito en la cabeza, el bombillo de la esperanza. Él dijo, le decía a su mujer que iba delante de él: oye, vamos a la muerte. Sí. Nos van a matar en la cámara de gas. Sí. Si nos escapamos, puede ser que tengamos suerte. Aquí vamos a un 100% o un 99% de probabilidades de muerte. En cambio, si en una esquina de la calle nos escapamos, puede ser que tengamos un 30% de probabilidades de vida. Un 30% de probabilidades de vida. Más. Aquí solo un 1. Y muy bajito todo. Y ella le hizo señas de que sí, de que era verdad. Y dijo: cuando yo escape. Y aprovechando que el soldado nazi daba la vuelta en una esquina en aquel momento, él se mandó corriendo y ella también, y empezaron a correr, tirando hacia las afueras de Varsovia. Y al llegar a las afueras de Varsovia encontraron un barrio obrero, y venía el problema: ¿dónde meternos? Porque les vamos a fastidiar la vida, porque van a matar. Se mataba al que daba alojamiento a un judío. Y entraron en una casa, en la primera que vieron abierta, y cuando llegaron les dijo el que les había recibido: ¿quiénes son ustedes? Judíos.
¿Y a qué vienen? Huyendo de la muerte. ¿Y por qué se metieron aquí? Porque esperamos la vida. Se la voy a dar. Bajen a ese sótano y yo sé que me juego mi vida, pero también me juego el darles a ustedes la esperanza. Y le voy a dar a ustedes la esperanza. Aquel hombre lo habían sacado de una iglesia católica por borracho. Un día entró en la iglesia católica borracho y lo sacaron de la iglesia. Y aquel hombre salvó la vida a 2 judíos y hoy en el cielo le estará diciendo Dios: ven bendito de mi Padre, porque huía y me escapaba de la muerte y me diste alojamiento. Sirvió de esperanza para aquellos 2 pobres infelices. Vamos a hablar de la esperanza, porque pueden estar malos los tiempos, pueden pasarnos situaciones muy complejas y complicadas, y yo no quisiera que ninguno de ustedes perdiera nunca la esperanza. Por eso vamos a explicar un poco lo que es la esperanza. A Ortega y Gasset le regalaron un día, ese gran filósofo, le regalaron un día una biografía de un personaje, y el que le regaló el libro le puso en la dedicatoria: te envío la vida de un hombre que no esperaba. Ortega y Gasset recibió aquel libro, leyó la dedicatoria y le contestó al amigo con estas palabras: no creo que no esperara, porque no es la función primaria y más esencial del hombre la vida expectativa, y no es la esperanza el órgano visceral de la expectativa. Ciertamente tenía razón Ortega y Gasset. Un hombre que no espere ya no es hombre. Podemos tener fracasos económicos, podemos tener grandes depresiones, podemos tener fracasos familiares, pero cuando ya no esperemos, la vida humana entra en peligro. André Comte-Sponville ha escrito un libro tratado de la desesperación y de la felicidad, y dice que es mejor no esperar nada para no defraudarse, porque si usted espera y entonces no se realiza lo que usted espera, entonces usted se defrauda. Por lo tanto, es mejor no esperar nada. Y Guy Coq, un filósofo francés, le contestó diciendo: no se puede vivir sin esperanza, pero la esperanza es muy pobre, la esperanza es muy débil, y por eso, aunque caigamos en desesperanza momentánea, siempre queda un hilito, como en esos fogones del campo que tú los ves apagados y empiezas a soplar, y soplando empieza a salir lo rojo de debajo de las cenizas. Había debajo de las cenizas, había calor y había fuego. Don Julián Marías introdujo en el diccionario de la lengua una palabra nueva, de las más recientes palabras del diccionario de la lengua: futurizo. El hombre es esencialmente futurizo. El hombre está mirando continuamente al futuro. Miren, todos ustedes hoy han hecho algo que tiene relación con el futuro. Todos. O están edificando un edificio, o están trabajando en un negocio, o pidieron
materiales para el negocio. ¿Por qué pides materiales para el negocio? Porque se me van a acabar, se me van a acabar en el futuro los materiales que tengo y tengo que reponerlos. No hay día en que no estemos pensando en el futuro. Por eso vamos hoy a hablar y a reflexionar un poco de lo bello de la esperanza humana. Si no hay esperanza humana, a la esperanza cristiana le faltará punto de apoyo, porque la esperanza cristiana se monta encima de la esperanza humana, y si no hay esperanza humana no puede haber esperanza cristiana. Por lo tanto, antes de ponernos a discutir qué es la esperanza cristiana, qué es la nuestra y qué es lo propio de estas conversaciones, vamos a pensar antes en lo que es la esperanza humana, porque si no hay esperanza humana no puede haber esperanza cristiana. Baltasar Gracián es un padre jesuita que escribió una obra vieja, clásica, llamada El arte de gobernar. Pero resulta que esa obra está hoy de moda en los Estados Unidos. Y hay muchísima gente en los Estados Unidos que en una traducción espléndida que han hecho de Gracián, están leyendo a Gracián con una sabrosura impresionante, porque Gracián tiene palabras muy bellas y ha escrito cosas sobre la esperanza que no podemos ignorar. Sea usted señor de sí mismo y lo será de los demás. Pero si usted no es señor de sí mismo, no va a ser señor de los demás. ¿Por qué? Porque otros pondrán sus esperanzas porque si nosotros no controlamos nuestras esperanzas, otros pondrán sus esperanzas para controlarnos a nosotros. Hace muchos años que escribió esto Gracián, el padre Baltasar Gracián. Si nosotros no controlamos y administramos bien nuestras esperanzas, otros vendrán a ponernos esperanzas y a llevarnos a donde ellos quieren llevarnos, y no a donde nosotros por nuestro propio pie queremos llegar. Cuando nos detenemos en la vida, porque hay que detenerse en la vida, lo que hacemos es ir preparando los aciertos. Está en el arte de gobernar. Y el que no se detiene a pensar lo que va a hacer, difícilmente va a acertar. Por lo tanto, antes de en el futuro, esperanza, hacer tú una cosa, antes de montar tú una nave en la zona franca, antes de tú montar un colmadito en tu barrio, antes de tú hacer un consultorio médico, primero tienes que hacer el consultorio médico aquí. El futuro tienes que atraerlo y tienes que amarlo y tienes que pensar en lo que vas a hacer, pero primero antes tienes que sentarte y después ponerte a caminar para realizar aquel sueño y convertirlo en realidad. Y dice esta frase genial que ojalá muchos gobernantes se la aprendieran de memoria: la aceleración. Negociantes, padres de familia, todos somos hombres de gobierno. La aceleración siempre pare hijos muertos. Hombres acelerados, hombres fracasados. Y da un consejo muy sabio: pensar muy despacio, muy al paso, y actuar muy rápido. Cocinar el futuro, cocinar en esperanza lo que vamos a hacer, muy lentos,
para que cuando nosotros salgamos a actuar, para cuando nosotros nos lancemos a esperar, ya lo tengamos todo pensado y hayamos trabajado nuestra esperanza, de tal manera que sepamos todo lo que vamos a hacer y sepamos incluso las dificultades con las que nos vamos a encontrar y tengamos recursos suficientes para enfrentar el futuro. No sabemos enfrentar el futuro porque jugamos a gobernar a los hijos, al negocio. No pensamos muy en serio, nos emocionamos con lo que vamos a hacer, no pensamos lo que vamos a hacer. Porque no es segura la diligencia que no tiene como madre a la tardanza. ¡Qué frase! La repito, porque la saben los campesinos todos de memoria. No hay campesino que no se sepa eso de memoria. Porque no es segura la diligencia que no tiene como madre a la tardanza. El agricultor es un hombre de esperanza, pero es lento en su caminar, precisamente porque cree en el futuro y echa la semilla y a esperar, y a esperar, y a esperar, y a esperar contento, porque sabe que hay alguien que está trabajando bajo tierra para que un día de aquel campo brote el café, o brote el plátano, o brote la yuca. La tardanza tiene, porque la diligencia que no tiene como madre a la tardanza no es segura. ¿Qué es lo que esperamos? Ha habido hombres enormes de esperanza. Martin Luther King, qué cosa más bella, la que escribió cuando vivía este gran americano. Hoy, en medio de la noche del mundo y en la esperanza de la buena nueva, afirmo con audacia mi fe en el porvenir de la humanidad. Lo decía un hombre que veía que sacaban de los autocares a los negros para dejarlos en la calle, y él soñaba en un país donde los hombres no fueran relegados por sus razas. Me niego a creer que las circunstancias actuales incapaciten al hombre para hacer una tierra mejor. Me niego a compartir la opinión de los que pretenden que el hombre está tan cautivo de la noche sin estrellas, del racismo, de la opresión y de la guerra, que la aurora radiante de la paz y de la fraternidad no podrá nunca llegar a ser una realidad. Me niego a hacerlo. Me atrevo a creer que un día todos los habitantes de la tierra y también de la República Dominicana podrán hacer 3 comidas para mantener la vida de su cuerpo y podrán recibir la educación y la cultura necesaria para la salud de su espíritu y la igualdad y la libertad para la vida de su corazón. Creo igualmente que un día toda la humanidad reconocerá en Dios a la fuente de su amor. Creo que este amor salvador y pacífico no será un día, será un día la ley. Cuando yo voy a Cabo Haitiano y me meto a caminar por aquellas calles con aquellas multitudes, quiero repetir estos pensamientos de Luther Martin King. Sueño que estos hombres un día andarán calzados. Sueño que estos hombres un día comerán. Sueño que estos hombres un día manejarán su propio vehículo. Y lo digo yo porque puedo creerlo. Porque cuando yo era niño, los pescadores de mi pueblo, los compañeritos míos que iban a la escuela, llevaban los zapatos en la mano para no gastar zapatos, porque no había zapatos. Y cuando yo tenía que tomar aceite, iba con mi cartilla de razonamiento para que me dieran un chin de aceite.
Y cuando yo voy ahora a mi pueblo y veo a aquellos pescadores que pasaron por esas crujías y que pasaron por esas calamidades, los veo manejando su carro, los veo con cara de bienestar y los veo disfrutando de la vida. Luego es posible, y si es posible se debe hacer. Pero para eso hay que tener un alto voltaje de esperanza. El que no espere, que no luche. Pero el país esto solo lo arreglarán personas que no crean en la política, sino que crean en la esperanza. Y en la esperanza de que tú puedes cambiar tu vida y yo puedo cambiar mi vida. Y cuando tú y la mía cambien, habrá 2 vidas cambiadas. Y cuando 7 millones de hombres digan que van a cambiar la vida, cambió la República Dominicana entera. Sin política, trabajando todo el mundo bien, haciendo lo que tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? 3 cosas. El objetivo de la esperanza es triple. Tenemos que esperar cosas buenas. Es la Trinidad de la esperanza. Tenemos que esperar cosas buenas, caballeros. Tú no puedes estar en estos momentos esperar en ser infiel a tu mujer. Eso no es esperanza, eso es traición. No podemos hablar que Judas tenía la esperanza de traicionar a su maestro. Eso era traición, eso no es esperanza. Para que exista esperanza, tiene que existir el color verde, que es el color de la esperanza. El color de lo bello, de lo noble, de lo santo, de lo bueno. Primero hay que creer y esperar cosas buenas. Y por eso tenemos que estarle dando en nuestra mente cabida a muchas ilusiones buenas y a creer en cosas bonitas. Porque tan pronto como yo creo y le doy en la cabeza a cosas bonitas, un día las voy a hacer realidad. Pero si yo tengo en mi cabeza nada más que cosas feas y cosas malas, un día las voy a hacer realidad. Y traiciono mi esperanza. Primera característica de lo que se espera, que las cosas que tú esperas sean buenas. Segundo, que tiene que ser algo que tú no tienes, porque si lo tienes ya no esperas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú no tienes? Piensa en lo que tú no tienes. Quizás no seas honrado, la honradez se va a convertir en esperanza. Quizás no seas puntual, la puntualidad se va a convertir en esperanza. Quizás no seas cooperador como con el otro, la cooperación se va a convertir en esperanza. Hay cosas que no tenemos y hay cosas que el pueblo dominicano no tiene. Miren, es muy duro decirlo, pero lo voy a decir. Si en una misa ustedes ven que hay una colecta y que hay gente que se exceden en la colecta, síganle la pista. Y es uno que ha estado en Estados Unidos. En Estados Unidos le han enseñado a nuestros dominicanos a 2 cosas. A trabajar antes de meterse en la droga. Cuando iban los dominicanos sanos a Nueva York, les enseñaron a trabajar y les enseñaron a cooperar, a dar. Por tanto, tenemos que pensar lo que no tenemos. Aquellos fueron allá y adquirieron esas costumbres y vinieron para acá convertidos en hombres generosos. Nosotros tenemos que buscar cosas que todavía no tenemos y convertirlas en objeto de nuestra esperanza. No digamos aquí no hay esto, o los dominicanos no somos puntuales, no digamos esto, por favor. Digamos, voy a convertir la puntualidad en un objetivo de mi vida. Y no voy a permitir que nada no sea puntual. Y entonces tú estás luchando por la esperanza, por el cambio de la República Dominicana. Primero tiene que ser una cosa buena. Segundo tiene que ser una cosa que no tengamos. Y tercero tiene que ser una cosa costosa. Caballeros, nadie consigue nada con un abanico y en una mecedora dándose aire. Nadie lo consigue así. Las metas de la esperanza se consiguen luchando. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, decía Job. Combate diario es la vida sobre la tierra. Y precisamente esto es lo bello de la esperanza. El saber que vamos a estar siempre en tensión. Cuando tú tienes tensión, no tienes sueño.
Tan pronto como yo me pongo sin tensión, me siento en mi escritorio y quiero tener paz y empiezo a no desear nada, a no esperar nada, los párpados se me van cayendo y al poco rato la cabeza está encima del libro. Perdí la esperanza, porque perdí la tensión. La vida que espera es la vida del hombre que está tenso y del hombre que sueña en conseguir esos 3 objetivos. Hay sueños nocturnos y hay sueños despiertos. Cuando viene una doña y me dice que tiene visiones, yo siempre le pregunto: doña, y eso fue en sueño, ¿verdad? Ay, sí, padre, fue en sueño. Muy bien, muy bien, muy bien. Las visiones se tienen en sueños, pero lo que yo quiero es seres humanos que sueñen despiertos. Einstein soñó despierto, Luther King soñó despierto y Cristóbal Colón allí andaba con su huevo en la mano diciendo a los padres franciscanos: miren, esto es la tierra. No, Cristóbal, que es plana, esto es la tierra, y si yo voy por aquí tengo que llegar aquí, que eso es verdad, necesito cuartos, pero yo lo voy a realizar. Soñó, y por eso estamos aquí. Si no hubiera soñado despierto y no hubiera tenido esperanza, no hubiéramos estado aquí. Pero porque soñó despierto y se convenció de que había una cosa buena que no tenían, porque era una tierra nueva que no tenía Europa, y que la iba a consentir con grandes calamidades, porque se pensaba que había un precipicio, donde una catarata, donde el mar caía en picado, e iban todos aquellos marinos temblando, esperando el momento en que las profundidades del abismo se los devoraran a todos. Y Cristóbal Colón dijo: no, no es así. Es mar y mar y mar, habrá tormentas, pero es mar. Y se le rendía a la gente, y él decía: esperen, esperen, esperen. Y desde el palo de una de las 3 carabelas se oyó el grito: ¡tierra! Esperaron. ¡Qué belleza cuando uno acaba una cosa! ¡Qué satisfacción cuando uno le han dicho 1000 veces que eso no lo puedes hacer! Y luchas, y te critican, y te muerden, y te dicen de todo, y tú pa'lante, porque tienes esperanza. ¡Ay del hombre que tiene esperanza! Le van a morder todos, pero tendrá la gran gozada de conseguir objetivos en su vida. Tener esperanza es realizarse. Tener esperanza es abrir la ventana. Tener esperanza es mirar al horizonte. Pero también hay una esperanza cristiana. La esperanza de Cristóbal Colón es humana. La esperanza de Franklin Frank, que está en el campo de concentración, otro judío distinto, que está en el campo de concentración con los pies hinchados, con los pies desbaratados, sangrándole, con el cuerpo cansado. Era un psiquiatra, un doctor, médico, no acostumbrado a llevar una carretilla, y le ponen la carretilla en la mano y le dice el soldado alemán: cerdo, a trabajar. Y aquel hombre no tiene fuerzas para trabajar, pero de repente allá en el horizonte vio una cosa, vio el rostro de su mujer en sueños. ¿Dónde estará ella? Voy a hacerlo por ella. Y empezó a trabajar pensando en su mujer, y empezaron a surgirle fuerzas de su interior. Había cobijado dentro de la miseria la esperanza, y resistió el campo de concentración y creó una escuela de psiquiatría en Austria para animar a todos los que no tienen esperanza, para enseñarles y para decirles: yo fui el primero que no tuve esperanza. Yo un día me quería rendir y tirar al suelo para que me llevaran al horno de gas, porque no podía más. Pero esperé en mi mujer, pensé en ella y seguí luchando, y tuve fuerzas, y hoy estoy aquí. Decía Franklin Frank en uno de sus libros.
¿Dónde acaba la esperanza humana, que es la que hablé hasta ahora? ¿Y dónde comienza y se activa la esperanza cristiana? Cuando tú caes en la cuenta, en medio de tu fracaso, sin tener lo que persigues, que necesitas de la ayuda de alguien, y ese alguien se escribe con mayúscula. Tú en un momento dado caes en la cuenta que te encuentras pequeñito y oyes una voz de dentro que te dice: yo estoy contigo. La esperanza cristiana es una virtud teologal que está fundada en el poder de Dios. Por lo tanto, para tener esperanza humana no hace falta tener fe. Para tener esperanza cristiana hace falta tener esperanza humana y al mismo tiempo creer que hay un aliado que está comprometido contigo para que tú consigas ese triple objetivo: lo bueno, lo que no tienes y lo costoso. Y Dios te va a demostrar que Él es más fuerte que todos los sufrimientos y te va a dar ayuda para que tú puedas seguir luchando por conseguir eso que no puedes conseguir. La esperanza humana se funda en las evidencias. Tengo que ver para creer. La esperanza cristiana es, la esperanza humana es, tengo que ver para creer. Y la cristiana es, tengo que creer para ver. Si yo creo, voy a ver maravillas. Hay que voltear la frase de Santo Tomás. Si yo creo, voy a ver maravillas. Y voy a ver que hay una cantidad de aliados que están conmigo. Y si yo creo, cuando esté en un cielo estrellado, en un campo de la República Dominicana, de noche, voy a sentir unos pasos que serán a mi lado, que es Él, que camina conmigo, que no me deja solo, que siempre está acompañándome. Al ver cuándo comienza, ya tenemos a Dios de nuestro lado. Primer dato de la esperanza cristiana. Ya tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Cuándo se activa la esperanza cristiana? Cuando no tiene solución. Cuando todo es negro. Al ver que todo marcha mal. Al ver que no hay nadie que te pueda arreglar tu problema. Al ver que las cosas han adquirido un horizonte muy negro, de repente se activa una esperanza en ti, porque Dios te inclina a no bajar la guardia y a seguir para adelante, aunque el cuerpo te pida rendirte. Y este es lo bello de la esperanza. El presidente de Checoslovaquia ha escrito estas palabras bellísimas: vivimos en un ambiente moral depravado. Hemos aprendido a no creer en nada, a no prestar atención a los demás y a ocuparnos solamente de nosotros mismos. Hemos matado la esperanza del pueblo. Y dice: esto no puede seguir así. E invita a comenzar de nuevo, a esperar que el futuro no sea así. Que en el futuro haya hombres esperanzadores. Hay una frase que decimos ahí en el centro de la misa que para mí me da una devoción enorme. Yo la uso como jaculatoria. Señor, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Esa es la vida del hombre. Señor, anunciamos tu muerte, anunciamos Señor tu muerte en nosotros, que muchas veces estamos destrozados, Señor. Muchas veces no vemos salida, Señor. Andamos buscando trabajo y no lo encontramos. Andamos buscando un amigo y no lo encontramos. Andamos buscando cantidad de cosas y no la encontramos. Estamos destrozados, Señor. Anunciamos tu muerte, pero de repente, ¡pum!, se activa el amigo.
proclamamos tu resurrección. Hay días en que nos comemos el mundo por delante. Es Él que se ha hecho presente. Y por lo tanto, ven, Señor Jesús, no me dejes solo. Ponte a mi lado en esta empresa bella de crear un mundo esperanzador. Necesito de tu presencia en mi muerte y en mi resurrección. Y cuando ustedes estén deprimidos y cuando ustedes estén deshechos, por favor piensen que eso va a pasar y que va a llegar un momento provisorio. Pero cuando llegue el momento del entusiasmo, cuando llegue el momento del triunfo, por favor no se emborrachen con el triunfo. Yo he visto a más hombres destrozarse por un triunfo que por una pena. A uno que le toca la lotería, a uno que le va bien, más fácil deja la misa y deja la iglesia que un hombre que está fracasado en lo económico. Más fácil deja la misa. ¿Dónde están los grandes de Santiago aquí? No están. No necesitan a Dios. Y eso es tremendo. Votaron a Dios de sus vidas. ¿Por qué? Porque están en la resurrección material. Pero son unos pobres hombres humanos. Son unos pobres hombres humanos. Y es una pena que no se den cuenta. Sí se dan cuenta. Lo que pasa es que se engañan con los cuartos. Porque piensan que los cuartos lo pueden todo. Y entonces cuando una persona de poder económico se pone mala y va al hospital, le dicen al padre, padre, no le diga qué. ¿Pero qué? ¿Cómo yo no le voy a decir qué? O sea que ustedes lo han engañado toda la vida y también lo quieren engañar en el momento final. Ustedes quieren hacer de él un Dios. Es un ser humano como todos. La esperanza. Stuart Mill, a mí me gusta mucho este texto. Dice, supón que todos tus fines se han cumplido. Supón que el negocio tuyo ha ido a la maravilla. Supón que todos los deseos que tú tienes han sido satisfechos. Sería para ti un día de gozo y sería un día de felicidad el día que dijeras, ya lo conseguí todo. E inmediatamente respondió mi conciencia, dice Stuart Mill, e inmediatamente respondió mi conciencia con claridad, ¡no! Mi corazón se abatió y se hundió y se hundió todo el firmamento de mi vida. Toda mi felicidad consistía en la continua persecución de la esperanza. Cuando él dejó de esperar, se encontró fracasado y se encontró triste y se dio cuenta que mientras luchaba era más feliz. Luego la esperanza tiene un sentido. Luego nosotros tenemos que pedir al Señor que siempre nos deje ver un horizonte donde encontremos cosas que todavía no las tenemos y que son buenas y hacia las cuales queremos caminar. Abraham, di Señor, cuenta las estrellas del cielo. No puedo, Señor. Tu descendencia va a ser más grande que las estrellas del cielo. Señor, si estoy en un momento crítico, no tengo hijos. No tengo hijos, Señor. Cuenta las estrellas del cielo, no me importa. Señor, que tengo una edad muy avanzada. Cuenta las estrellas del cielo. La esperanza por encima de todo. Y no te olvides que tendrás hijos y tendrás tierra, tú que estás en pleno desierto, donde no se dan ni las cacatas, tendrás tierras esplendorosas donde mane leche y miel. Y Abraham fue el padre de la esperanza, fue el padre de la fe, fue el padre de todo. Nuestro Dios es un Dios que mira siempre momentos mejores. Los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras a los que esperan en Yahvé, Él les renovará el vigor de sus vidas. Tengan cuidado con sus hijos. No le digan nunca a sus hijos, mi hijo, bájate de ahí, no sueñes, déjenlo soñar, por favor. Yo agradezco a mi padre que me dejó soñar.
Yo agradezco a mi padre que me dejó pensar. Yo agradezco a mi padre que nunca me echó un jarro frío a mi esperanza. Déjenlo. Si tu hijo quiere ser tal cosa y esa cosa no la hay en República Dominicana y la desea tenazmente, lo va a ser, hombre, va a serlo. Y si no, va a ser un fracasado. Hay que dejar que la esperanza se desahogue en el hombre. Y no voy, por no alargarme, a hacer una retahíla de textos y textos sobre la esperanza, pero entre 50 textos que tengo aquí voy a escoger dos textos. Uno, cuando Israel había sido desbaratado y había que comenzarlo de nuevo, y Esdras escribió: ahora bien, a pesar de todo esto que vemos, todavía hay una esperanza para Israel. Bellísimo. Segundo, el de San Pablo, refiriéndose a Abraham. Todo estaba en contra, el cual, esperando contra toda esperanza. Texto más grande que Romanos 4:8 nos ha escrito. Esperando contra toda esperanza. Salto algunos textos por razón de tiempo y sigo hablando de la esperanza que trasciende a todos mis proyectos y a todos tus proyectos y que nos acompaña continuamente y que tiene como meta el seguir viviendo y que tiene como meta el ser yo mismo y tú mismo y tiene como meta el ser yo mismo sin límite. Aunque venga la muerte, soñamos en otra orilla. Soñamos en poner el pie en la otra orilla. Esta es la esperanza. Esperanza que es compatible con desolaciones. Ignacio de Loyola las tuvo, San Juan de la Cruz le llamó la gran noche oscura del alma, y con momentos de consuelo enorme. Pero muchas veces conseguiremos lo esperado. Pero hay una frase de Heráclito, el gran filósofo griego, que dijo mucho antes de venir Jesucristo a la tierra, dijo esta frase tan bella: solamente el hombre de esperanza puede encontrarse con lo inesperado. Y esto es verdad. El que ya vive en esperanza cristiana, el que ya vive en esperanza humana, de repente dice: óyeme, ¿y cómo me vino esto? Óyeme, ¿y cómo me vino esto? Y de esto puedo dar testimonios continuos de haberlo visto en vidas de otros y en la vida. Cuando vemos que ya no hay salida, aparece un cabo, aparece una soguita a la cual nos agarramos y ¿de dónde salió esta soga? Dios, ten esperanza. Puede venir la soga con la cual tú te amarres y empieces a caminar en un futuro que no quiero yo dejar de hablar de los grandes momentos de esperanza del mundo y de la Iglesia en este siglo que acabamos de dejar, Años 60, año de la explosión en América Latina entera del sentido de los pobres, Revolución Cubana. No negamos que Fidel sea un dictador. Ni lo negamos ni lo afirmamos. Hay quienes lo afirman y hay quienes lo niegan. Yo creo que lo es. Vamos a prescindir de eso. Pero a cada uno lo suyo. Fue el que dijo en América Latina que cada país tiene que ser libre y no tiene que engancharse a otro, y el que dijo que los pobres existen y hay que hacer algo que hay que hacer algo por ellos. Él quizás no lo hizo, pero lo ha dicho, y desde entonces la Iglesia Católica empezó a despertar con su sentido social y su doctrina social. Primer hecho de esperanza en América Latina. Segundo hecho en el mundo entero, cuando unos muchachos en mayo del 68 se lanzaron a la calle y tomaron la Sorbona y pusieron unas banderas rarísimas, y allí no eran comunistas ni no comunistas, eran muchachos jóvenes que decían: la imaginación al poder. Es posible la esperanza, hacer un mundo nuevo, para crear una iglesia nueva, de abrir puertas y ventanas y que una brisa nueva entrase en la iglesia para dar también a la iglesia esperanza. Ahora, ¿cómo será este siglo XXI?
va a ser un siglo bueno. Yo solamente quiero decirles estos datos que son ciertos. Yo creo que el siglo XX podemos estar satisfechos. A pesar del Holocausto, a pesar de las guerras mundiales, pero ha habido conquistas tremendas en el siglo XX. Sin embargo, hemos pasado al siglo XXI con unas cosas muy preocupantes, muy preocupantes. Y no es para hundirnos, porque fuimos nosotros que lo hicimos, no lo hizo Dios, ¿eh? Luego, si lo hicimos nosotros, nosotros podemos rehacerlo. Resulta que la Tierra tiene una sombrilla con la cual el sol no nos ataca, pero cuando nosotros tenemos un aire acondicionado o tenemos una nevera o tenemos un carro, estamos mandando al espacio materiales que están rasgando la sombrilla, la capa de ozono, y el número de los cánceres se va a aumentar en la sociedad si no se pone remedio pronto. Y el presidente de los Estados Unidos dice que eso no le interesa, y resulta que a él no le interesa, pero va a dañar la capa de ozono del mundo entero, y a los otros sí nos interesa. ¿Cómo? El calentamiento de la Tierra es muy constante, se están dando ahora acontecimientos que nunca habíamos visto. Inundaciones impresionantes de 200.000 hombres muertos. Mozambique, el ciclón de Honduras. En Europa, inundaciones como nunca los viejos habían visto en su vida. Estuvo en Europa ahora, en mi tierra, desde el mes de noviembre hasta ahora, que no han visto salir el sol. Lloviendo, 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 lloviendo. Ha habido unos cambios climáticos insospechados que amenazan a la humanidad. Falta de dueños en Internet. Todos estos muchachos están ahí pegados al Internet, pero el Internet no tiene dueños. Tampoco tiene dueños la investigación biológica. No sabemos de quién es eso. Que si de la empresa privada, que si de los gobiernos, nadie sabe de quién es eso. Peligrosísimo. El problema de las vacas locas, el virus del SIDA, la destrucción ecológica, las revoluciones con los terrorismos en cantidad de países, la falta de conciencia en muchachos que agarra uno una ametralladora y acaba con la vida de compañeros de estudio, y esto lo estamos viendo a cada rato. Las migraciones humanas, humanidades enteras, que los dominicanos se van para Nueva York, que los haitianos vienen para la República Dominicana, que los ecuatorianos van para España, que los árabes invaden a París. Y el mundo entero se está asustando. ¿Es para perder la esperanza? ¡No! Es un reto que se nos está dando para que nosotros pongamos fuerzas y busquemos soluciones a esos grandes males que nos atacan. Por lo tanto, salvemos el árbol, salvemos los ríos, salvemos la ecología, procuremos hacer posible que la gente maneje la sexualidad con ciencia y que manejen la sexualidad con espíritu cristiano. Y estamos viendo que por no cumplir los preceptos cristianos están viniendo muchos males al mundo. Por lo tanto, hay que volver otra vez a la esperanza cristiana para saber que si Abraham se encontró con un desierto y acabó en una tierra prometida, también nosotros nos podemos encontrar con una tierra amenazada por la capa de ozono, o amenazada por las inundaciones, o amenazada por las emigraciones, y podemos hacerle frente. Pero para eso se necesitan hombres de esperanza. Para mí la imagen más bella que quisiera que llevaran todos ustedes en sus mentes es la de ese muchachito que con un tirador y una piedrecita le apunta al pajarito, ¡pic!, y dispara. El pajarito es la meta tuya. ¿Por qué luchas tú? Cuanto más tengas tú claro lo que luches, más tensión vas a tener en el día de hoy. Vas a estar mirando a ver cómo conseguir aquello que tú quieres conseguir. Mañana muchos de ustedes trabajarán con el alma y otros trabajarán a medio rendimiento. El que trabaje con el alma es el que espera mucho.
No se olviden de eso. Y el que trabaje a medio rendimiento, el que no tenga su tirador bien en tensión, ese es que no tiene esperanza. Por lo tanto, si no estás en tensión, analiza tu vida. ¿Por qué luchas? ¿Qué buscas? ¿Lo que tú buscas realmente es apetecible para ti o es una ley que te han impuesto? Inventa, crea, porque en ello nos va la vida. El tener esperanza es una cosa grande. Nuestros mayores escribían en las paredes con carbón y hacían dibujos porque no sabían escribir. Y hoy en una computadora mandamos un mensaje a Europa en un segundo y de allá nos contestan en otro segundo. Eso no vino de golpe, eso vino por la esperanza del hombre. Y ya, los que están ahora en Internet están inventando otra cosa, a ver si podemos llegar a otra meta. El hombre va de meta en meta consiguiendo nuevos grados de esperanza. Queridos cristianos, nunca me digan esta palabra aunque tengan más canas que yo. Basta, no, nunca basta. Yo nunca me he acostado en la cama diciendo, ya está bien, no. He cumplido un objetivo y me pongo otro y sigo luchando. Y quiero recordarles a todos una anécdota que me hace mucho bien. Leyendo el libro de Alessandro, los 3 tomos de Alessandro, la vida de Alejandro el Grande, hay una anécdota. Cuando el hombre se va a meter en una aventura, tuvo muchas, en que prácticamente iba a perder y prácticamente iba a morir. Y llamó a sus generales y le dijo a todos sus generales, miren, yo voy a luchar, pero esto está muy duro. Y pues si pasa algo, yo quiero ya repartir mi reino. A ti te toca tal cosa, a ti te toca esta parte. Y mis cosas, la casa de campaña mía, se la regalo a fulano de tal si caigo muerto en la batalla. Y con su lanza clavada en el piso estaba Carlomagno dándolo todo. Y un general se acercó a él y le dijo, señor, perdona, tú lo has dado todo. ¿Y tú con qué te quedas? ¿A qué le diste 2 mujeres? Al otro le diste un palacio, al otro le diste un país, al otro le diste una casa de campaña, además allá le diste tu mejor carro de combate. ¿Y tú con qué te quedas? Y él le dijo al general, con lo más importante. ¿Y cuál es? La esperanza. Él se quedaba con la esperanza. Y con la esperanza conquistó el mundo. ¿Con qué se quedan ustedes? ¿Se quedan con la esperanza? Si se quedan con la esperanza, los felicito. Y si no se quedan con la esperanza, les pido que esta noche, antes de dormir, se hinquen en la cama y le digan al Señor, Señor, no me des riquezas, no me des larga vida, dame solo esperanza, que lo demás me basta. Buenas noches.